Bien, bien, buenas noches hermanos. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Números. El día de hoy entramos a Números capítulo 18, ¿sí? Eh, Capítulo 17 veíamos cómo es que de pronto se da fin a toda esa serie de quejas, reclamos, envidias, rebeldía también de parte del pueblo, ¿no? Egoísmo, que manifestó el pueblo de alguna manera en diferentes personajes como María, como mismo Aarón en algún momento, como la familia de Coré o los espías y todo lo demás, se da fin, ¿no? Se da fin mediante esta prueba que hace Dios con la vara de Aarón y cómo es que él reafirma la autoridad que ha dado a Aarón y también a la tribu Leví, ¿no? La tribu Leví, de por qué ellos son los llamados a servirle en el tabernáculo, ¿no? Y si queremos encontrar un por qué ellos son los llamados, la respuesta es que por gracia y misericordia y por soberanía de Dios, porque Dios así lo había dispuesto. Bien, entonces, dando fin a esas quejas, ahora comienza una nueva sección, se quiere decir, a partir del capítulo 18, donde Dios va a volver a dar instrucciones relativas al sacerdocio y a la tribu de Leví, ¿correcto? Va a hablar un poco de las responsabilidades nuevamente, ya lo hemos visto quizás en más de una ocasión cuáles eran las responsabilidades de la familia sacerdotal y también de la tribu de Leví. Ya a estas alturas sabemos que ellos servían en el tabernáculo, ¿sí? Pero Dios se los vuelve a recordar y por algo es, ¿no? Y por algo es cuando Dios vuelve a recordar algo, ¿no? Entonces les va a volver a recordar sus responsabilidades, pero también va a mencionar algunos privilegios que ellos van a tener, ¿correcto? Entonces les está dando la autoridad, les está dando la responsabilidad, toda autoridad delegada por Dios, a la vez trae una responsabilidad en que la reciben. No es solo para decir, yo soy el autorizado por Dios, no, tengo una responsabilidad ante Dios. Entonces, de eso va a hablar. Pero también va a hablar del sustento que Dios va a dar a esta tribu. Y por qué no decirlo también al sacerdocio, ¿no? Cómo Dios va a sostener a estas personas, ¿correcto? Entonces, eso lo vamos a ver en este capítulo 18. Entonces, si ya tienes ahí tu Biblia, capítulo 18, del verso 1 al 7, básicamente vamos a ver las responsabilidades de los sacerdotes y de los levitas. Bien, vamos a leerlo juntos. Verso 1, mira lo que dice. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo, llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. ¿Qué es lo que básicamente está diciendo? Que ellos tenían la responsabilidad, ya que tenían la autoridad, pero también tenían la responsabilidad de justamente de presentar este sistema de sacrificios, de expiación, de ver, por así decirlo, por el pecado del pueblo, ¿no? De velar por el pueblo, ¿no? Entonces, de cargar, si se quiere decir, no es que literalmente ellos cargaban el pecado, como lo hizo el Señor Jesucristo, quien cargó nuestros pecados, pero sí, ellos eran los responsables, ¿no? De alguna manera, ante Dios mm, de presentar estos sacrificios y de que al mismo tiempo de que el pueblo también, ¿se acuerdan cómo terminó el capítulo anterior? El pueblo dijo, ¿y ahora qué hacemos? Vamos a terminar consumidos. No, 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 ellos eran los encargados de darle una salida a ese pecado, ¿no? De dar una solución a ese pecado según las instrucciones de Dios, por cierto, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos tenían esa responsabilidad ante Dios. Ellos eran los entendidos y los indicados, sobre todo la familia sacerdotal, para presentar sacrificios y todo ese sistema que Dios ha establecido para lidiar con el pecado del pueblo, ¿correcto? Desde el punto de vista preventivo y también una vez que de alguna manera alguien haya consumado pecado, sea individual o sea como pueblo, entonces los encargados de hacer todo este ritual, por así decirlo, todo este sistema de sacrificio era la familia de Aarón, quien era el sumo sacerdote, ¿no? Entonces, gran responsabilidad, ¿correcto? Es una gran responsabilidad la que ellos tenían. Verso 2 al 7, mira lo que dice. Va a hablar que incluso Aarón no está solo, sino que va a tener como ayudantes a toda la tribu de Leví, ¿no? Dice,
Y a tus hermanos también, o sea, primero ha hablado de sus hijos, de la casa de su padre, de la familia de Aarón, básicamente, ha hablado de los sacerdotes, ¿no? Que eran los encargados de todo este sistema de sacrificios, pero ahora está ampliando un poco y está hablando de la tribu al cual pertenecía Aarón y su familia, ¿no? Recordamos que esta tribu estaba conformada por tres familias grandes, ¿no? Entonces, una de esas familias eran la familia de Aarón, ¿no? A una de esas familias, pero en realidad eran tres familias. Veíamos que una familia se encargaba de carga, estaba a cargo de levantar todo lo que era el sistema de cortinas, cubiertas, ¿no? Eh, del tabernáculo cuando tenía que ser trasladado. Otra familia se encargaba de levantar todo lo que era la estructura, ¿no? Las basas, las maderas, las tablas y todo lo demás. Y otra familia se encargaba de trasladar los utensilios sagrados, ¿no? El arca, el incensario y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora le va a recordar nuevamente, dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, le dice, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te sirvan, dice, es decir, que sirvan bajo tu liderazgo. ¿Me dejó entender? Dice, y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo de testimonio. ¿Quiénes iban a servir en el tabernáculo del testimonio? Era Aarón y su familia, pero está diciendo, convoca a tus hermanos de tu tribu para que te ayuden, ¿no? En este servicio, dice. Verso 3. Y guardarán lo que tú ordenes, dice, y el cargo de todo el tabernáculo, dice, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se encargarán de los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y vosotros. Lo que le está diciendo, ellos van a encargarse básicamente de esas dos familias, se iban a encargar de cargar, ¿no? La estructura, las cortinas y la estructura, ¿no? Más de los utensilios sagrados eran de la familia de Aarón, justamente, ¿no? Dice, verso 4. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y al mismo tiempo Dios nuevamente comienza a hablar del extraño, ¿no? De aquel que no era parte de esta tribu, no estaba autorizado por Dios. Dios no le estaba dando ese privilegio de servir en el tabernáculo. Entonces no era por mérito, era sino por soberanía de Dios, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, que le está estableciendo quienes deben de servir en el tabernáculo. Entonces dice, ningún extraño se acerque, ¿no? Verso 5 del capítulo 18 dice, y tendréis el cuidado del santuario y el cuidar del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dice, dados a vosotros en don de Jehová, dice, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare, morirá. Nuevamente le recuerda, no sé si has visto aquí, notamos una palabra don de Jehová, don de Jehová. Dios le da este regalo, esta oportunidad, este privilegio a la familia de Aarón de servir en cuanto al altar, en cuanto al tabernáculo. Y también le está diciendo que Dios ha dado este regalo, este don a la tribu de Leví de poder ser esos ayudantes que servían en el tabernáculo, en todo lo que tendría que ser con la logística en sí. Pero en las cosas sagradas, que era básicamente que involucraban presentar sacrificios y todo lo demás, era la familia sacerdotal. En ambos casos, Dios está diciendo que este es el don de Jehová. Este es un regalo, una oportunidad que Dios les está dando. Nadie ha ganado nada aquí. Y termina diciendo que el extraño que se acercare morirá, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que esto es de exclusividad, ¿no? O sea, es exclusivo para la tribu Leví y, yendo más a fondo, es exclusivo para el sacerdocio, ¿no? Lo que es servir dentro del velo ya. Ahora, es interesante porque vemos entonces que Dios está dejando en claro que cada quien tiene una función, incluso hasta el extraño. Cuando decimos el extraño, estamos hablando cualquier otro que sea de otra tribu, tenía una función, y eso lo vimos en los censos, capítulo 1, 2, ¿no? En los censos veíamos de que cada quien tenía que estar acampando fuera del tabernáculo, en posición de marcha, es que ellos iban a tener una función en la batalla, cuando ingresen a la tierra prometida. Es otra función que ellos iban a tener.
Y la tribu de Leví tenía una función básicamente dentro del tabernáculo, de la logística del tabernáculo, y la familia sacerdotal en el servicio en sí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Haciendo un punto hasta acá, ¿no? Entonces, ciertamente esto es solo, uno podría decir, es cultura judía, bueno, para ellos funciona así, hoy en día ya no hay tabernáculo. Ciertamente esto es aplicable netamente al pueblo judío, tuvo un contexto, un tiempo, hoy ni siquiera ya tienen tabernáculo. Es más, luego se convirtió en templo y hoy no tienen templo, ¿correcto? Entonces, o como que uno podría decir, ¿de qué puede ser útil esto para nosotros? Recordemos que el tabernáculo es básicamente era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde Dios se manifestaba, donde el pueblo podía acudir, ¿no? Con sus sacrificios y todo lo demás. Más adelante, para nosotros, para el Nuevo Testamento, Dios ya no solamente habla del pueblo de Israel, ¿no? Sino que vemos en el Nuevo Testamento a Jesús diciendo que sobre esa roca que es Cristo se establecería su iglesia, ¿no? Hoy en día hablamos de iglesia. Hoy en día, si se quiere decir el pueblo de Dios, hoy en día es la iglesia, ¿no? Y también sabemos que cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Correcto? Eso nos enseña Pablo tanto en Romanos como en Corintios, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero es interesante que Pablo eh, deja como que el mismo principio, ¿no? Dice que somos diversos miembros con diferentes funciones. ¿Se acuerdan de la reunión de Romanos que estamos estudiando? Y que cada uno de nosotros también tenemos una función específica. Y también veíamos que esto es un don de Dios, la misma figura que se está repitiendo acá, ¿no? El hecho de que una tribu sirva en un determinado lugar, una familia sirva en un determinado lugar y otro no pueda servir en ese lugar es porque Dios lo estaba estableciendo así y en últimas cuentas era un don de Dios. Lo mismo hoy en día. Hay diversos dones, pero el espíritu que lo da es el mismo. Ahora, de la misma manera, hoy en día debemos entender que somos diferentes quizás, somos diversos, somos iguales en dignidad. Por todos Cristo ha pagado su misma sangre, pero cumplimos funciones diferentes. De tal manera que debemos de guardarnos o debemos de guardar nuestro corazón de ese quizás egoísmo, de decir, yo quisiera hacer lo que Él hace, ¿no? Y descuido lo que realmente Dios me ha mandado a hacer, por ejemplo, cuando en realidad deberíamos, nuestra oración debería de ser, quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer, más allá de querer hacer lo que otro hace. ¿Me va a entender? Nuestra oración debe ser, quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y en eso debo de caminar y eso es lo que debo de buscar de parte de Dios. Señor, úsame para lo que me has llamado a hacer, ¿no? Entonces, y entender que lo que Dios nos ha llamado a hacer es un don de Dios, es un privilegio de Dios. ¿Me dejo entender? Entonces, Pablo usa esta misma figura cuando escribe sus cartas, ¿no? Entonces, pero también aquí está hablando del extraño, ¿te das cuenta? Que el extraño no podía ni asomarse a servir en estas cosas sagradas de la misma manera, ¿no? Nosotros hoy, como iglesia del Señor, como miembros del cuerpo, debemos entender que de alguna manera estos dones, estos llamados, los ministerios que Dios establece es para su pueblo, es para su iglesia, no para el no creyente. Imaginemos, de pronto conocemos un vecino o una vecina, canta muy bien, pero no es creyente. Pregunto, ¿debería estar en el ministerio de alabanza? Definitivamente que no. Conocemos un amigo, una amiga, que enseña muy bien, pero no es creyente. ¿Debería ser maestra de escuela dominical? Definitivamente que no, porque es de exclusividad para el pueblo de Dios, que es para la iglesia. Él es el que va a levantar a sus ministros, él es el que va a capacitar, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con el extraño, ¿no? Entonces, porque de lo contrario va a estar así, tomando en poco las cosas del Señor, ¿no? Entonces, bien, dicho eso, ahora vamos al verso 8 al 20, donde va a hablar sobre un tema picante. ¿Por qué digo un tema picante? Porque para algunos este tema es polémico, no solo polémico, sino que es cuestionado muchas veces cuando se ignora eh,
este tema, ¿no? Y es mal visto, lamentablemente, por las personas no creyentes. ¿Tú has escuchado hablar de los diezmos? Yo, por lo general, evito hablar de los diezmos, o sea, evito predicar sobre el diezmo porque tengo claro y he enseñado a la iglesia y también constantemente los líderes lo saben, que nosotros como iglesia no creemos que el diezmo sea bíblico para la iglesia, es decir, sea bíblico en el Nuevo Testamento, y lo digo así abiertamente. De que el diezmo es bíblico y tuvo una aplicación en un contexto del Antiguo Testamento, claro que sí. Está en la Biblia, claro que sí. Pero de que haya, de sacar pasajes fuera de contexto y llevarlo a decir, hermano, estás obligado a diezmar, no. Nosotros no creemos en eso. Y justamente de eso vamos a hablar un poco hoy, porque de eso muchas veces se cuestiona la iglesia, pero por ignorancia. Porque hay personas, hay iglesias, debemos reconocerlo, que toman el diezmo como algo bíblico y como una imposición, ¿no? Y a veces nos ponen en el mismo saco y dicen que, todos los cristianos son así. No es así, ¿correcto? Entonces, si tú estás aquí presente, gánate con esta enseñanza porque vamos a ver en el contexto cómo es que Dios ciertamente nos muestra que el diezmo está en la Biblia y tenía una aplicación práctica dada por Dios en el Antiguo Testamento, ¿correcto? De ahí tocaremos un poco el Nuevo Testamento también para poder quitar ciertas dudas. Bien, verso 8, ¿estamos ahí? Dice, dijo más Jehová a Aarón, ¿no? Dice. Ahora mira, te das cuenta que esto está hablando, Dios está hablando directamente a Aarón, no está pasando por Moisés, sino es directo para Aarón, lo está haciendo personal. Entonces dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también. ¿Por qué dice también? Porque previo a eso le ha demostrado su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál era la responsabilidad? De ver por el pecado del pueblo, ¿no? O sea, justamente de hacer bien su función. Le ha dicho, tú has sido llamado, tu familia es la escogida y tu tribu te va a apoyar en el servicio del tabernáculo. Entonces, pero ahora le dice, he aquí yo te he dado también. Entonces, ¿qué más le ha dado? ¿Qué más responsabilidad? El cuidado de mis ofrendas. Algunos dicen, no me digan nada de plata, ¿no? Pero bueno, Dios le está diciendo, te he dado el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, del llamado, ¿no? De cómo Dios le había ungido a Aarón, dice. Y a tus hijos por estatuto perpetuo, dice. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, dice, todo varón comerá de ella, cosas santas serán para ti. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo? Le está diciendo, esto te pertenece. Vas a participar de estas ofrendas y tú también te vas a ver beneficiado, vas a poder comer, le está diciendo. Verso 11. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas, dice, de los hijos de Israel. Te he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti las he dado. ¿Te das cuenta que constantemente le repite que te lo he dado para ti, te lo he dado para ti, tu familia? Dios le está, de pronto le está dando toda la carta, a, por así decirlo, ¿no? Puertas abiertas a Aarón, decirlo, es para ti. Y no tengas problema. No, pero Dios, ¿qué dirán? No, no, te lo he dado para ti, le está diciendo. Verso 13, el capítulo 18 dice, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Lo único que le está diciendo es que todos sean limpios, bueno, que no estén ceremonialmente impuros, ¿no? Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. ¿Te das cuenta cuántas veces ha dicho, para ti todo es tuyo, te lo he dado? Y Dios le está diciendo a Aarón, oye, estos son privilegios que te estoy dando. Le ha hablado de su responsabilidad y ahora le está hablando del privilegio que va a tener Aarón y su familia. ¿Me dejó entender?
Pregunto, ¿quién está estableciendo esto? ¿Moisés? No. ¿El pueblo en una asamblea, en un acuerdo, diciendo, oye, ¿cómo hacemos con Aarón? ¿O lo está estableciendo Dios? Lo está estableciendo Dios mismo. Pregunto, ¿Aarón lo ha pedido? No, Aarón no lo ha pedido. Aarón ha reclamado y de pronto ha dicho, Señor, ¿y cómo vamos a hacer con mi sustento? Aún no, ni lo va a hacer. Dios le está dando todo esto. Y es un privilegio de parte de Dios. Entonces, y así lo debió entender el pueblo, y así tenía que entenderlo el pueblo. Verso 15, seguimos. Dice, todo lo que abre matriz de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. Bueno, de eso hemos hablado en Levítico, ¿no? Que había ciertos animales que eran redimidos, o sea, ciertos animales que no eran presentados, eh, sino eran redimidos, eran como rescatados, ¿no? También los primogénitos de cada familia, cada primer nacido, cada varón primogénito era redimido con un sacrificio, y de eso está hablando, ¿no? De eso también dice, será tuyo, ¿no? Esos sacrificios que se lleven. Dice, verso 16, de un mes harás efectuar el rescate de ellos, ¿te das cuenta? Y está hablando de justamente, ¿no? Conforme a su estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Aquí estamos hablando ya de More, ¿no? Porque es de 20 jeras. Más el primogénito de la vaca, el primogénito de la oveja y el primogénito de la cabra, no redimirás, santifícalos, dice, santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar, que quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. ¿Qué quiero decir? Voy a explicar brevemente esto, aunque ya lo hemos visto en Levítico, pero había ciertos animales que no eran, que no eran santificados o que no eran puros, como, o mejor dicho, eran considerados inmundos, que nacía el primer animal, el primer burrito, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Entonces tenía que pagarse un rescate por ese primogénito, ¿correcto? Por ese primogénito del burrito, ¿no? Por así decirlo. Otro animal también se pagaba un rescate, y habla de los ciclos y todo lo demás. Pero los animales que no eran inmundos, como la vaca que están mencionando ahí, como la oveja, como la cabra, esos animales no eran redimidos, sino eran santificados, eran sacrificados, porque no eran animales inmundos, no eran animales justamente para este tipo de acciones, ¿no? Entonces, de eso está hablando, ¿no? Y como esos, por un lado, de los animales inmundos que eran rescatados, se obtenía, por así decirlo, en ciclos, en jeras, ¿no? Se obtenía un bien económico, se quiere decir, mientras que de los animales que no eran inmundos, como la cabra, la vaca y la oveja, prácticamente se le hacía un sacrificio por ser el primogénito, un sacrificio, dice, santificados son, dice, la sangre de ellos rociarás, ellos se sacrificaban. Pero mira lo que dice el verso 18, y la carne de ellos será tuya. ¿Te acuerdas que hay ciertas partes que se podía comer? Eso lo puedes ver en nuestro estudio levítico, ¿no? Entonces dice, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Entonces vemos en estos pasajes cómo es que Dios le está dando esos privilegios a Aarón de poder él ser bendecido, ser beneficiado con lo que Dios le está diciendo, esto es tuyo. Verso 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieran a Jehová, esto se le llama ofrendas elevadas o ofrendas alzadas, ¿no? También vamos a ver ofrendas mecidas, dice. Las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, vemos cómo es que Dios le está dando todo ese privilegio a Aarón de ser beneficiado. Entonces vemos, Dios le ha dado la autoridad en el capítulo 17, ha reconfirmado la autoridad sobre la familia de Aarón. Capítulo 18 vemos cómo le recuerda su responsabilidad, ¿correcto? Para con el pueblo pecador, que cumpla bien su función diligentemente, entendiendo que no es cosa, no es juego, ¿no? Es cargar con los pecados del pueblo, pero ahora también le está mostrando todos los privilegios que tendría Aarón y su familia. Verso 20 dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad,
ni entre ellos tendrás parte. Y esto es interesante. Aarón no tenía heredad, no iba a tener tierra como tal. Más adelante, cuando estudiemos el libro de Josué, vamos a ver que cuando ellos ingresan a la tierra prometida, se va a hacer el reparto de la tierra prometida. Literalmente a cada tribu le va a corresponder una región, pero a los levitas no. Y a la casa de Aarón tampoco, que pertenece a la tribu de Levita. Dice, yo soy, y Dios le dice, pero no le está diciendo que lo va a dejar huérfano. Ya he hablado de los privilegios. Pero el mayor privilegio por encima de todo lo que Aarón va a tener es lo siguiente. Mira lo que dice el verso 20, la segunda parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. En otras palabras, está diciendo Dios, en sencillas palabras, está diciendo, los hijos de Israel, las otras tribus van a tener tierras. Ah, qué malo Dios, ellos le van a dar su lote y a mí no me van a dar, qué piña. No, está diciendo, yo soy tu parte y tu heredad. ¿Qué significa eso? Yo voy a ver por ti, yo voy a velar por ti, yo voy a hacer tu casa, yo voy a hacer tu alimento. ¿Quién se llevó la mejor parte? Definitivamente que la familia de Aarón, porque Dios mismo va a ver por ellos. Dios mismo va a salvaguardar la economía de ellos directamente. Los otros van a ser bendecidos, definitivamente sí, con una tierra que fluye leche y miel. Pero aquí Dios le está dando una promesa que no es para todos necesariamente, es para la familia de Aarón. Le está diciendo, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Interesantemente, más adelante en el Nuevo Testamento, una promesa similar a esta se da, si no me equivoco, está en Colosenses o en Efesios. Se dice que nosotros también no somos, de alguna manera, hemos sido bendecidos con grandísimas eh, bendiciones, ¿no? Con grandes bendiciones, ¿no? Si no me equivoco, está en Efesios o en Colosenses. En Efesios, lo estoy Efesios, revisando ahorita, pastor. Justo correcto, lo estoy revisando con todo lo que está diciendo. correcto, ¿no? Y dice, ¿no? Como que nosotros, como iglesia, ¿no? Que en Cristo hemos sido bendecidos, pero a la enésima potencia. Hay otro pasaje donde Pablo dice, ¿no? De que si no escatimó a darnos a su propio hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás, ¿no? Entonces, yo digo, de alguna manera, esta bendición que tuvo Aarón, de alguna manera también es hoy para el cristiano. ¿Por qué? Porque no es que de pronto, primero Pedro, capítulo 2 9 cuando dice que somos real sacerdocio, lo dice por decir nada más, ¿no? Porque si vamos a ser su real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, vamos a hacer con todo, ¿no? Con la responsabilidad que debemos de cumplir de ser intercesores, de mostrar a Cristo, de servirle al Señor, pero también con el cuidado que tenía su sacerdote, ¿no? ¿Qué cuidado tenía su sacerdote? Un cuidado especial de parte de Dios. De la misma manera, los que estamos sirviendo al Señor, tenemos ese cuidado de parte de Dios, ¿correcto? No estoy haciendo una aplicación literal, pero sí tenemos sustento en el Nuevo Testamento para entender que Dios ve por nuestras necesidades. Amén. Bien. Y ahora sí, verso 21 va a ser explícito con este tema picante de los diezmos. Aparte, va a recibir más Aarón. Y algunos dirían, ¿no? Un cristiano del siglo XXI dice, qué suertudo. Bueno, en el cristianismo no hay suertudos, ¿no? Sino hay bendecidos. Entonces, ¿qué es lo que va a decir? Mira, va a hablar en cuanto a los diezmos. Dice, verso 21. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué dice? Todos los diezmos. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, a la tribu de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad. Dios va a ser, lógicamente, el que va a sostener a Aarón. Así ha terminado la sección anterior, pero ahora le está diciendo de qué manera. ¿De qué manera? Que Él les está dando los diezmos que traería el pueblo de Israel, esos diezmos que se le demandaría al pueblo de Israel, ese 10% que tenía que traer el pueblo de sus cosechas por haber recibido las tierras, es bueno aclararlo, ya, porque Dios les ha dado primero, Dios les ha dado 100 y le está diciendo quédate con 90 y tráeme 10. Eso básicamente lo que hace Dios con su pueblo. Pero de esos 10% que van a traer, ¿para quién lo va a administrar? Dice la tribu de Leví. Y es claro, dice, ¿no? Versos 22.
no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual muera. Él está diciendo, recuerda que en el tabernáculo vas a servir solamente tú, ¿no? Tu familia y la tribu de Leví. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Ellos verán por el pecado del pueblo sirviendo en el tabernáculo. Entonces esto requiere una diligencia de parte del levita, de parte de la familia sacerdotal, ¿no? Es un trabajo, ¿no? O sea, presentar los sacrificios, todo lo que involucraba el servicio en el tabernáculo. Es un trabajo para Dios. Y por ende, y no lo podía hacer otro de otra tribu. ¿Y cómo iba Dios a sostener este ministerio? A través de los diezmos de las otras tribus, a quienes sí les daría tierras. Dice, estatuto perpetuo para vuestras descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Y nuevamente le recuerda que ellos no iban a tener tierras dentro de los hijos, igual que las otras tribus. Verso 24, porque los levitas he dado por heredad los diezmos, nuevamente, de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, está claro, definitivamente, el texto es claro. Dos cosas. Uno, de que Dios está dando por heredad los diezmos a la tribu de Leví. ¿Por qué? Uno, porque ellos no recibirían tierras, heredad, al igual que las otras tribus. Dos, porque ellos realizarían un trabajo a favor del pueblo dentro del tabernáculo, que otro no lo podía realizar, sino los de esa tribu. ¿Me dejo entender? Entonces vemos dos razones claras y de tal manera que ciertamente todo se nos es dado por gracia, pero aquí podríamos entender también que de alguna manera era una forma de pago que hace Dios, ¿no? De remuneración, por así decirlo, que hace Dios con los levitas para que ellos se puedan sostener. Lógicamente no malentendamos de que ellos tendrían que servir por el pago, ¿no? O sea, no quiero decir eso, pero sí lo que podemos entender es de que en base al trabajo que Dios los está llamando a hacer, Dios les está sosteniendo de esta manera, les está remunerando para que ellos puedan sostener sus familias. ¿Correcto? Entonces, básicamente vemos eso. Ellos no tienen tierras, ellos cumplen una función, por ende, Dios les está dando por heredad. En otras palabras, era un derecho, por así decirlo, para el levita poder recibir estos diezmos. ¿Me dejo entender? O sea, era un derecho. Ahora, pero lo otro interesante que debemos notar también aquí, que si de pronto el pueblo dejaba de dar su diezmo, eh, no netamente está agravando al levita es porque está en desacuerdo con el levita, sino que cuando el pueblo dejaba de dar su diezmo es porque está mostrando su desacuerdo con Dios, porque el que le demandaba diezmo no era el levita, era Dios el que le está demandando el diezmo. De tal manera que cada vez que vemos cuando Dios les demanda, dice, presentaréis diezmo para Jehová. Tú dices, pero aquí dice que se lo va a dar al levita. Sí, Dios se lo va a dar al levita. Pero cuando el pueblo llevaba su diezmo, no decía, esto es para el levita, no decía eso. No, esto es para Dios. Porque ¿quién es el que me dio las tierras? ¿El levita? No. El que me dio las tierras es Dios. El fruto o el 10% de su cultivo, de su ganado, de sus ganancias, de todo lo que ellos han producido, sería entregado para Dios, no para el levita. Que Dios coja esto y se lo da a los levitas es cosa distinta. Por eso dice el verso 21, he aquí yo he dado a los hijos de Leví. ¿Quién es el que les da a los hijos de Leví? No son las otras tribus, sino ¿quién es? Dios. ¿Te das cuenta de ese detalle? Y tú dices, pero ¿cómo es pero al fin de cuentas se lo llevan los levitas. Sí, pero entendamos algo, que cuando las otras tribus traían su diezmo, traían pensando y creyendo que era para Dios. Y cuando los levitas vivían de estos diezmos, se beneficiaban de estos diezmos, no decían las otras tribus me están dando su diezmo, sino decían Dios me está dando los diezmos. ¿Me dejó entender? Y vemos un intermediario que es Dios. Tanto para los que van a entregar, tienen en la mira, en la mente a Dios,
tanto para el que va a recibir como los levitas tienen la mira que es Dios el que se lo está dando. Y evitamos discusiones. De tal manera que evitamos que en algún momento una tribu se pare y le diga yo te he mantenido, porque no es así. Tú se lo has dado a Dios. Dios me ha mantenido. ¿Me dejo entender? O sea, no es algo como que directo, ¿no? Toma, levita, ¿no? Tu limosna. No, no es eso. No, lo que das es para Dios. Y lo que Dios, ¿cómo sostiene este levita? Es porque Dios lo está dando. ¿Correcto? Por eso es que más adelante el profeta Malaquías, que muchos lo usan también fuera de contexto, cuando justamente va a exhortar al pueblo de Israel, a estas tribus que estaban faltando a su diezmo a Jehová, por eso que el profeta Malaquías le dice, ustedes le están robando a Dios. No le dice, ustedes le están robando a los levitas. ¿Me dejo entender? Le dice, ustedes le están robando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les había dado 100 y les dijo, quédense con 90, 10 me lo devuelven. Pero ¿qué hacía el pueblo? Lo que el pueblo hacía era, no le voy a devolver 10, pero ¿qué tal si le devuelvo 5, no? Y si tú lees ese capítulo de Malaquías 3, incluso le dice, ¿no? A sus príncipes ustedes les darían lo peor. Claro que no, ¿cómo se lo van a dar a Dios entonces lo peor? ¿No? O sea, y Malaquías les llama la atención y usa palabras duras, ¿no? Fuertes. Pero esas palabras son aplicables justamente a estas tribus que habían recibido literalmente la bendición y las tierras de parte de Dios. ¿Quedó claro entonces el tema del diezmo y cómo es que se sostenían los levitas? Yo creo que está claro, ¿no? Pero también nos está claro que entonces para el levita era una especie de derecho recibir este diezmo, pero también nos queda claro que debían de ser diligentes, ¿no? No simple hecho de decir, soy levita y manténganme, ¿no? O sea, también habla de la responsabilidad que tenían ellos para con Dios, ¿no? ¿Listo? Bien. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo se aplica esto al Nuevo Testamento? Hay un error o hay extremos. Un extremo es cuando de pronto estos pasajes del Antiguo Testamento, que lo estamos viendo en su contexto, del pueblo de Israel, Dios llamando, entregándole tierras y todo lo demás, querramos aplicarlo literalmente ahora a la iglesia. ¿Me dejo entender? O sea, ahí hay un claro extremo y no podemos nosotros decir de pronto que el diezmo es obligatorio, porque estamos viendo en el contexto que era dado bajo un contexto, ¿correcto? Entonces, primero que quería aclarar, por eso que al inicio dije, nosotros como iglesia no creemos que el diezmo sea bíblico, aplicable a la iglesia o al Nuevo Testamento. Es bíblico porque está en la Biblia, pero tiene su contexto donde fue aplicado, ¿correcto? Entonces, pero ese es un extremo. El otro extremo es perder la esencia de lo que Dios está mostrando en estos pasajes, perder el principio de cómo es que Dios sostiene su obra, su iglesia, perder el principio de cómo es que Dios ha sostenido en aquel entonces el servicio dentro del tabernáculo y cómo es que hoy en día Dios sostiene la iglesia. Ese es el otro extremo, olvidar eso y pensar que hoy en día, bueno, por obra de magia la iglesia va a caminar. No, no, no. O sea, ese es el otro extremo. ¿Me dejo entender? Entonces, para entender un poco cómo es hoy en día, lo que sí es bíblico es lo que Pablo enseña en sus cartas a Corintios, a los filipenses, el tema de la ofrenda. Eso es bíblico porque es bíblico y nuevo testamentario porque lo encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Correcto? Lo otro, no, lo encontramos dentro de la ley y por ahí alguien quizás sale y dice, pero Abraham dice diezmo, pero no es un patrón, es un evento. Jacob hizo promesas de diezmo, sí, pero no es un patrón, es un evento que sucedió. ¿Me dejo entender? Entonces, vayamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento habla de la ofrenda, ¿correcto? ¿Y qué es lo que Pablo nos enseña en cuanto a la ofrenda? Yo quisiera hoy día mencionarles solo dos cosas. Si tienes ahí tu Biblia, no pierdas números, márcalo. Busca en tu Biblia 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 14. Vamos a ver cómo es que Pablo hace referencia a estos pasajes que hemos visto en números y bueno, a otros pasajes que se ven también en Levítico, ¿no? O en el mismo Éxodo. Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 14, vamos a leerlo, ¿sí? Sería bueno que lo tengas porque temas como esto es bueno que tú mismo lo corrobores, ¿no? O sea, lo corrobores con tu Biblia, ¿sí?
Primero de Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14. ¿Estamos ahí? Dice, no. Pablo hablando justamente a Corintio, ¿no? Que era el más quejón con el tema de sus ofrendas. ¿Ya? Entonces, mira lo que le dice Pablo, ¿no? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Pablo dice, ¿no? ¿Quién, o sea, quién fue soldado y solo se, o sea, y estuvo a la deriva? No sé. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Te das cuenta de esas preguntas que está haciendo Pablo? Esas preguntas que está haciendo Pablo lo está ayudando a pensar al hermano de Corintio a entender quién va a sostener a los obreros de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces dice, verso 8. ¿Digo esto solo como hombre? No, dice. ¿No dice esto también la ley? Y Pablo cita la ley. Cuando dice la ley se está refiriendo al Pentateuco, donde están números también. Levítico y todo lo demás. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? Pregunta. ¿O lo dice enteramente por nosotros? En otras palabras está diciendo, ¿Dios acaso no tiene cuidado de nosotros? Pues por nosotros se escribió, dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza debe recibir del fruto. Dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. ¿Y qué es lo que había pasado con Pablo en este punto? O sea, la iglesia de Corintio era tan inmadura y carnal que de pronto estaban mezquinando, por así decir, ofrendas, ¿correcto? Y ni siquiera Pablo estaba recopilando ofrendas para él. Pablo estaba recopilando ofrendas para llevarla a Jerusalén, a ayudar a los hermanos de Jerusalén, donde comenzó la iglesia. ¿Ya? Incluso más adelante Pablo les va a poner como ejemplo a otra iglesia que está en Macedonia, a los filipenses, como ellos ofrendaron con generosidad para llevar a Jerusalén. Pero ellos se estaban haciendo broncas, ¿no? Como que, oh, ¿por qué Pablo? Que no, ¿por qué tengo que dar mis bienes y todo lo demás? Y Pablo le hace estas preguntas de rigor y cita el Antiguo Testamento, ¿no? Cita la ley. Mira lo que dice 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice Pablo. Para entenderlo, desde el verso 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es decir, si nosotros nos dedicamos a enseñarle estas verdades espirituales, a traer estas bendiciones espirituales, a ser portadores de este mensaje, a ser los que están en el ministerio, le está diciendo Pablo, ¿no? En la predicación y en que la iglesia salga adelante y todo, y Dios nos usa, le está diciendo, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Y en otras palabras le está diciendo, es gran cosa si nos beneficiáramos de sus ofrendas. Es duro, ¿no? Pero Pablo está encarando a Corinto. Dice, si otros participan de este derecho sobre ustedes, y es más, ¿saben qué sucedía en la iglesia de Corinto? Que se habían metido otros falsos maestros con esa intención de cegar lo material. Y la iglesia de Corinto a ellos sí le estaban dando, mientras que estaban menospreciando a Pablo. ¿Entiendes? Y Pablo está diciendo, oye, ustedes le dan a otros, ¿ya? Y ellos aprovechan ese derecho y a nosotros nos están mezquinando, le está diciendo Pablo. Palabras duras, ¿no? ¿Cuánto más a nosotros? Le dice Pablo. ¿Quién comenzó la iglesia de Corintios, mis hermanos? Pablo. Y le está diciendo, ¿cuánto más a nosotros? Le dice Pablo. Pero no hemos usado, y eso me encanta, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y esto me encanta, Pablo. Pero por la inmadurez con que ellos están tomando el tema de las ofrendas y les está doliendo el bolsillo, Pablo le dice, yo no he usado este derecho. ¿Te das cuenta? Para no poner obstáculo, para no poner piedra de tropiezo al Evangelio de Cristo. Y me encanta también la fe que tiene Pablo y la confianza que tiene Pablo en Dios en decir, no quiero ser piedra de tropiezo, por amor al débil. Y Pablo está cediendo ese derecho, pero él lo está mostrando como un derecho, ¿sí? Verso 13, mira lo que dice. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? ¿A quién está haciendo referencia Pablo? A lo que acabamos de ver en el libro de Números, en cómo Dios les dio ese privilegio a los levitas, a la familia de Aarón, de poder participar de las cosas sagradas. ¿Te das cuenta?
Y Pablo está haciendo referencia a ese evento, a ese derecho que tenía el sacerdote y la tribu de Leví de ser bendecidos a través de las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios y también los diezmos. Le está diciendo. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que el diezmo en el Nuevo Testamento sea bíblico y que estás obligado a hacerlo, sino Pablo está poniendo como una comparación en decirles, si Dios mismo les dio el derecho a los que servían en el templo, en el altar, de que ellos participen de eso. Verso 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. Entonces, cuando a mí me dice el pastor X, ¿ya? El pastor tal, dice que sí, él recibe las ofrendas y también de alguna manera se ve beneficiado en las ofrendas, yo no me hago ningún problema. Digo, bueno, es bíblico. Es bíblico lo que está haciendo ese pastor. Lo que estaría mal es que ese pastor saque textos fuera de contexto y obligue a la gente a que lo haga. Y diga que el diezmo es una obligación. Eso sí, yo discrepo y digo, no, no es así, porque eso es en el Antiguo Testamento. Pero Pablo está trayendo ese principio de poder sostener a los que están en el ministerio. Eso sí es bíblico. Para eso Dios ha provisto que las ofrendas. Pero yendo un poquito más allá con Pablo todavía, en el verso 15, mira lo que dice Pablo. Ciertamente lo muestra como un derecho, pero ahora también va a mostrar de que él cedió a ese derecho. Él cedió a su derecho. Mira lo que dice verso 15. Pero yo, dice Pablo, de nada de esto me he aprovechado. Pero pregunto, ¿le era un derecho a Pablo? Sí. Pero el Pablo dice, yo no me he aprovechado de este derecho. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y yo quisiera aclarar esta noche, mis hermanos. Pero yo, ya hablando de Anderson, o sea, con peores defectos más grandes que las de Pablo, ¿no? Pero yo no estoy enseñando esto por el hecho que usted diga, hermanos, tienen que ofrendar para mí. Definitivamente, y lo recuerdo nuevamente, lo he dicho ante los siervos, lo he dicho ante la iglesia y lo digo nuevamente ante ustedes, en acuerdo familiar con mi esposa, ¿no? Básicamente, mis hijos todavía no tan pequeños. Nosotros hemos cedido a este derecho. Todo lo que de alguna manera en Jesús Salvador se ofrenda es para la obra. Y no lo digo porque de pronto digan, no, nosotros tenemos economía y no necesitamos. No lo digo de ese sentido. Pero tenemos nuestra confianza en que Dios va a proveer para nuestras necesidades de otra manera, tal como lo hizo con Pablo, a través de un trabajo. Pero al mismo tiempo quiero aclarar, hay pastores que se ven beneficiados con los diezmos, qué bueno, porque es bíblico. Me dejo entender. O sea, no los critico, es bíblico. Que la iglesia sostenga a sus pastores. Qué bueno que lo hagan, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirlo. Si lo enseño, no es porque de pronto diga, hermanos, tienen que hacerlo. No, no, no. Lo que sí debemos entender es este principio de ser recíproco con el Señor. ¿Me dejo entender? Y no poder de pronto irnos a los extremos. Ni al extremo de decir, el diezmo es una obligación, tampoco irnos al extremo de decir, bueno, entonces no participo con mis ofrendas para con el Señor, ¿sabes? Eh, la Biblia es clara cuando dice que conforme a cada uno como propuso en su corazón, sin dolor, sino con alegría de corazón. Y es una bendición poder ser recíprocos con el Señor con lo que Él nos ha bendecido. ¿Correcto? Entonces, eh, de eso quizás podríamos ampliar en otro estudio un poco más, ¿no? Ciertos principios, pero básicamente tenía que tocar este tema porque cuando hablamos de diezmo, que no se malinterprete que de pronto que aquí se recogen diezmos, pero tampoco que se malinterprete lo otro, ¿no? Que de pronto aquí, hermanos, tranquilo, ya no hay ofrenda ni nada. Sí existen las ofrendas del Nuevo Testamento, ¿correcto? Entonces, tenemos que siempre estar en un equilibrio, sobre todo rescatando las cosas, los principios del Antiguo Testamento. Bien, volviendo a Levítico, vamos digo a Números, Números capítulo 18, verso 25, mira lo que dice. Volviendo a Números, dice lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo, es interesante, ahora habla a Moisés y le dice,
Así hablarás a los levitas y les dirás cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. ¿Qué está hablando aquí? ¿Sabes qué es lo que está diciendo? ¿Quiénes iban a ver beneficiados con los diezmos? La tribu de Leví, porque de ellos iban a ser beneficiados, no solo Aarón, sino la tribu de Leví. Pero ahora Dios le está diciendo a Moisés, habla con esta tribu de Leví y que ellos entreguen los diezmos de los diezmos. ¿Y sabes a quién se la tenían que dar? Verso 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda, dice, de Jehová al sacerdote Aarón. Es más, los mismos levitas de lo que han recibido también tenían que diezmar y darle a quién? A Aarón. Es interesante, el sacerdote Aarón. Verso 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y le está diciendo, no abusen de estos derechos y no lo llevan a un extremo de quedarse con todo, sino entreguen a Jehová lo que tiene que ser de Jehová. Y les dirás, cuando ofreceréis lo mejor de ellos será cortado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y no comeréis, dice, en cualquier lugar vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y ahí lo dice claro, ¿no? Estos diezmos que eran la remuneración de parte de Dios por el ministerio, el servicio que ellos estaban presentando en el tabernáculo. Entonces no lo he dicho yo al decir que era un pago, una recompensa, sino Dios le dice que era una remuneración. Verso 32 dice, no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido lo mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Entonces lo que le está diciendo, guarden estos estatutos, guarden estas instrucciones al pie de la letra, ¿no? Bien. Los mismos levitas no estaban exentos del diezmo. Los mismos levitas también de lo que ellos iban a recibir tenían que presentarlo al sumo sacerdote que era Aarón, ¿correcto? Ellos también tenían que dar esa décima parte de la décima parte que habían recibido, ¿no? Y se lo daban a los sacerdotes. Como conclusión, mis hermanos, ¿qué nos ha mostrado este capítulo? Ya, nos muestra claramente lo siguiente, que el pueblo de Israel tenía la obligación de dar, ¿no?, a Dios conforme a la heredad que Dios les iba a dar, ¿correcto? Pero ¿a quién se lo daban? Era a Dios. Es más, ¿no? Si vamos al libro de Levítico, vemos que hay otros tipos de diezmos más, ¿no? Para ciertas fiestas que se iban a dar, ¿sí? Para fiestas ceremoniales. También había un tipo de diezmo que era para los necesitados. En realidad no podemos reducir el tema del diezmo a un 10%. Si nos vamos al Antiguo Testamento y hacemos un estudio exhaustivo, algunos incluso se han atrevido a calcular un 23% aproximadamente. O sea, no era un 10, ¿no? Entonces, ahí los que dicen, no, tienes que dar el 10%, ni siquiera están siendo tan bíblicos, porque en realidad el pueblo de Israel terminaba dando un 23% aproximadamente, ¿no? Entonces, bien, pero también debemos de entender algo. Hay un proverbio que justo hoy, mira, qué bueno, hoy estaba leyendo con mis estudiantes en el colegio, suelo leer proverbios, y el Proverbios capítulo 3, verso 9 dice lo siguiente, es un proverbio que hoy lo he enseñado, porque estamos haciendo un estudio verso a verso también con ellos, con los estudiantes. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Es interesante, ¿no? Es un mandato. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, esto me está hablando de que Dios de alguna manera va a bendecir a quien lo honra incluso con sus bienes. Ahora, no quiero que este pasaje de pronto lo podamos tomar como una promesa o como un amuleto diciendo, tengo que darle a Dios porque Dios me va a dar multiplicado. No, no, no. Lo que estoy enseñando es lo siguiente, que cuando uno es obediente y honra a Dios, Dios lo va a bendecir. Pero que tu motivación no sea la bendición, que tu motivación sea el agradecido que eres con Dios con lo que Él ya te ha dado.
el pueblo al llevar su diezmo, al llevar sus ofrendas, estaban mostrando su agradecimiento de cómo Dios los había bendecido con estas heredades. ¿Me voy a entender? Entonces, en la ofrenda muestra mi agradecimiento con Dios de lo que Él ha dado por mí. La ofrenda no es una semilla para decir para que Dios me dé más, aunque Dios me va a dar más. O sea, ¿me va a entender? Entonces, luego, ahora, les decía, ¿no? Si hacemos un estudio minucioso en números, en Levítico, en Éxodo, vemos de que era aproximadamente el 23%, no era un 10%. Entonces, no nos encasillemos en el 10% porque pensando que así somos más bíblicos, en realidad, sabes que cada vez que llego a este tema, lo único que me gustaría recordarte es lo siguiente. Jesús, si el pueblo tenía que responder así por lo que Dios les había dado, la victoria, la tierra prometida y todo lo demás, ¿qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros hoy en día? Nos ha dado a su Hijo, a Jesucristo. Y Jesús se ha dado al 100%, ha entregado toda su vida por nosotros, ¿correcto? De tal manera que el cristiano, yo, yo lo entiendo así, no tiene que estar midiendo el 10, el 11%, que esta vez llegué al 9%. En realidad, ¿sabes qué? Entrégale tu vida completa al Señor. O sea, eso es lo ideal. Lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por haber entendido lo que Cristo ha hecho, que se presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Él, que eso es vuestro culto inteligente. Entonces, cuando nos entregamos, lo entregamos nuestra vida completa al Señor, nuestro corazón al Señor, no vamos a estar haciendo cálculos si ya le di el 10, el 9, el 11, sino le voy a dar mi vida al Señor, le voy a dar mi tiempo al Señor, le voy a dar mi servicio a Dios. ¿Y por qué no? En algún momento, cuando me identifique con la obra, le voy a dar mi trabajo, mi economía al Señor. Sin necesidad de que alguien esté detrás de mí diciéndome, mira, tienes que darle porque no estás en pecado. No, el creyente no puede pensar así. El creyente no puede dar las cosas por obligación. Pablo no les dice, les mando que se entreguen por completo, les dice, les ruego, recapacita. Eso es tu culto racional. De tal manera que también esto va para los siervos. No voy a servir a Dios porque de pronto la iglesia me tiene que sostener o la iglesia me tiene que dar un diezmo. Claro que no. Le voy a servir a Dios porque he entendido su misericordia. A tal punto que puedo estar en el punto de decir, no me voy a ver beneficiados con los diezmos o las ofrendas del pueblo. ¿Entender? Y confiar plenamente en Dios. Cuando Pablo sigue exhortando a los corintios, ya en el capítulo, no, 2 Corintios, capítulo 8, verso 3, Pablo les pone como ejemplo a los hermanos de Macedonia. Y cuando Pablo habla de los hermanos de Macedonia, dice lo siguiente, 2 Corintios 8, 3 dice, pues doy testimonio de quiénes, de esos hermanos, ¿no? De Macedonia, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Mira, dice, ¿cómo daban los hermanos de Macedonia? Según Pablo, dice, con agrado, conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, o sea, no solo conforme a sus posibilidades, no, aún más allá de sus posibilidades, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio. Ellos tenían la iniciativa, no había necesidad de que Pablo les pida, sino que ellos se ofrecían, los hermanos de Macedonia. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, en esta ofrenda que estaba recaudando Pablo para los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Macedonia dijeron, Pablo, danos a nosotros también el privilegio de poder participar. Se ofrecieron. Vieron esto no como una obligación, sino como un privilegio. Poder proveer para los hermanos de Jerusalén. Verso 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y es interesante. Para nosotros poder tener esta actitud que tienen los hermanos de Macedonia, esta iniciativa,
Dice, lo que primero que ellos hicieron fue que se dieron a sí mismos al Señor. Primero necesitamos entregarnos completamente al Señor. Todo lo demás es consecuencia. Pero si yo no me he entregado por completo al Señor, no le he entregado cada área de mi vida, lo otro va a ser doloroso, lo otro va a ser incómodo, lo otro va a doler mi bolsillo, porque no le he entregado mi vida al Señor. Y hay algo que Alexander repite constantemente cuando vamos a orar por las ofrendas en el servicio, y dice, ¿no? La mejor ofrenda que podemos darle al Señor es nuestras vidas, y tiene mucha razón. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿cómo está tu vida con el Señor? ¿Qué tanto de tu vida le has entregado al Señor? Que no sea una obligación, sino que sea un privilegio poder servirle y darle al Señor. Ahora, cuando hablamos de ofrendar, puedes ofrendar de distintas maneras. Tu tiempo, tu servicio, tu vida de oración, tu trabajo, tus talentos y cierto, también tu economía, pero que jamás sea por una obligación o porque alguien te dijo que estás obligado a diezmar. No es así. El Señor está buscando una relación íntima, personal, no una relación bajo una obligación. Eso no busca el Señor, sino que está buscando una relación con sus hijos que tienen corazones agradecidos con Él. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias,